Bienvenidos todas y todos a esta primera mesa. Mi nombre es Gino Ormeño, soy académico de la Universidad del Biobío. Hola, mi nombre es Hernán Díaz, académico de la Universidad del Desarrollo, y junto a Gino estaremos a cargo de moderar en esta mesa compuesta por integrantes de la Red de Políticas Públicas y Diseño. Esta mesa reúne a integrantes de la Red Latinoamericana de Políticas Públicas y Diseño, que se creó en el año 2010 en Argentina y surge de la necesidad de desarrollar y fortalecer en el ámbito latinoamericano la participación del diseño en los escenarios de decisión política. Procura generar un espacio de reflexión y discusión alrededor de ese propósito, con la participación de gestores y expertos de diferentes países de la región. Queremos agradecer y dar la bienvenida a Alejandra Martínez de Uruguay, Dolores De Luqui de Argentina, Ken Fonseca de Brasil, Rolando Ruiz de Colombia, William Urueña de Ecuador, Marco Ferrusca de México y Álvaro Heinzen de Uruguay. La pregunta que nos convoca hoy es, desde el enfoque de las organizaciones a las que pertenecen y desde su experiencia, ¿de qué manera el diseño podrá contribuir a una mejor proyección de las ciudades hacia el 2050? Antes que todo, les recordamos que la dinámica consiste en presentaciones de enfoques por invitado, por un tiempo máximo de 5 minutos, para luego concluir con un espacio de preguntas. Avisaremos al minuto 4 para mejor dominio del tiempo. Iremos en el siguiente orden: Alejandra Martínez, Uruguay; Dolores De Luqui, Argentina; Ken Fonseca, Brasil; Rolando Ruiz, Colombia; William Urueña, Ecuador; Marcos Ferrusca, México; Álvaro Heinzen, Uruguay. Entonces, para comenzar esta mesa, invitamos a Alejandra Martínez, Uruguay. Bueno, buenos días para todas y todos. Voy a tratar de compartir pantalla. Bueno, es un gusto y un honor participar de este evento. Agradezco mucho a Jimena por la invitación y saludo a mis colegas de la red, con quienes compartimos hace muchos años ya intercambio en estos temas. Mi nombre es Alejandra Martínez, soy diseñadora industrial y tengo una maestría en políticas públicas. Trabajo en la Universidad del Trabajo de Uruguay, coordinando el Departamento de Innovación y Diseño, donde impulsamos la política educativa de incorporar diseño como herramienta para la innovación en la educación. Frente al desafío propuesto por esta charla de pensar las ciudades al 2050 con la perspectiva de diseño, hay algunas interrogantes que me planteé. En primer lugar, ¿en qué marco o entorno de políticas públicas se desarrollará esta ciudad del 2050? ¿Cuáles serán los procesos para la formulación, implementación y evaluación de dichas políticas? ¿Y qué rol jugará el diseño en este proceso? Las políticas públicas, ya sea a nivel nacional o local, son herramientas que permiten atender las demandas de la sociedad y promover oportunidades a largo plazo, por supuesto, en el marco de una estrategia de gobierno. Pero estas pueden hacerse por procesos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Es decir, desde las cimas burocráticas, ya sea en el primer, en el segundo o en el tercer nivel de gobierno, o estas burocracias interactuando con actores sociales, instituciones, expertos, sindicatos, en procesos que no necesariamente se definen a través de la institución. Este último proceso, el de arriba hacia abajo, es el que se promueve desde el marco conceptual de la democracia participativa. No hay una sola definición para democracia participativa, pero engloba las teorías que persiguen una implicación de la ciudadanía en la toma de las decisiones públicas con mayor intensidad que la democracia representativa. Siguiendo estas teorías, las respuestas sociales diseñadas de una forma participativa son las que se adaptan mejor, tanto a las necesidades, la cultura y las posibilidades del lugar donde se aplican. No solo en la generación de soluciones, sino en el diagnóstico y la definición de los problemas de las personas. Entonces, diseñar una política de forma participativa implica resolver problemáticas complejas con recursos limitados e intereses contrapuestos. Esto hace que las soluciones claramente no sean sencillas de abordar ni de ejecutar. En este escenario, el diseño tiene un rol importante que cumplir como una herramienta, a mi entender, potente para el abordaje de problemas complejos. Para Viladas,
la práctica del diseño es aquella que permite dar una respuesta creativa e innovadora a procesos que mejoran los objetos, los signos y los entornos que utilizan las personas. Entonces, siguiendo esta autora, el diseño identifica valor, porque capta en el entorno las señales y tendencias vinculadas a las expectativas de las personas. Genera valor, porque ofrece soluciones creativas dentro de las limitaciones del contexto en el que se encuentra. Comunica valor, porque transmite de forma eficiente aquellos elementos de la propuesta hacia todas las partes interesadas. La aplicación de las metodologías de diseño para el desarrollo de políticas públicas genera ventajas para el proceso participativo. Ahora les voy a mencionar algunas. En primer lugar, se propone trabajar con todas las voces relevantes, con todos los relatos relevantes en un problema identificado. Y pone en juego todas las opiniones y los intereses de estos actores. A su vez, facilita la participación de todas las personas, ya que las metodologías promueven la distribución de la palabra, permitiendo que personas que quizás naturalmente no expresarían su opinión lo hagan. En segundo lugar, utiliza herramientas de recopilación y análisis de datos cualitativos que colocan a las personas en el centro del problema. Esto permite entender la complejidad y genera, por supuesto, miradas empáticas. En tercer lugar, las herramientas creativas que se emplean generan un abanico de alternativas no tradicionales para identificar el problema y para desarrollar soluciones pertinentes. En cuarto lugar, utiliza también herramientas analíticas que permiten ponderar colectivamente, que esto es lo importante, la mejor solución para en un proceso deliberativo. ¿Qué quiere decir esto? Un proceso en que los actores puedan cambiar sus preferencias iniciales en el intercambio con otros, poniendo en valor el bien común. En quinto lugar, permite probar estrategias. Usar la herramienta de prototipado de soluciones permite testear, iterar, equivocarse rápido para poder modificar y mejorar las siguientes versiones de las políticas. Un minuto. Bien. Por último, se trabaja con elementos visuales de comunicación que permite transmitir mensajes de manera concreta a todos los interesados para la toma de decisión. Para terminar, y muy cortito, quería presentarles el ejemplo del Laboratorio de Innovación Ciudadana de la Intendencia de Montevideo, laboratorios que existen en muchas partes del mundo y que son catalizadores en general de participación y toma de decisión colectiva. El laboratorio de la Intendencia de Montevideo depende de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación y tiene como objetivo facilitar el intercambio y la interacción entre ciudadanía y gobierno. Les voy a presentar esto que es uno de los ejemplos que es el Mañana Lab, que es un proyecto donde participamos con el Departamento de Innovación y Diseño que coordino con UTU a través de la participación de estudiantes. Y el Mañana Lab es una propuesta de construcción colectiva de estrategias para el departamento con una mirada a largo plazo. Cuenta con talleres, coloquios, conversatorios, laboratorios de participación. En 2019 se lanzó una convocatoria a proyectos para pensar propuestas para el Montevideo del 2050, curiosamente. Y se convocó a personas e instituciones que quisieran desarrollar y prototipar estas ideas iniciales. Hubo un proceso de selección y los laboratorios transcurrieron en 10 días con 100 participantes para el desarrollo de 10 proyectos. Comparto algunas fotos del proceso que fue muy participativo y donde se utilizaron metodologías de diseño y aprovecho para agradecer al Montevideo Lab por las fotografías brindadas. Las temáticas versaron en transporte, accesibilidad, alimentación, migrantes, género, espacios de convivencia, entre otras. Se culminó con 10 prototipos de productos o servicios para resolver las problemáticas seleccionadas. Fueron 10 días intensos de mucha convivencia, donde se desarrollaron 10 ideas para el Montevideo 2050 en un ambiente muy distendido pero muy productivo también. Los resultados se plasmaron en un documento que fue tomado como insumo para la Intendencia de Montevideo para el plan de desarrollo a mediano plazo. Este es un ejemplo de buena práctica que sin duda va a tener implicancias sobre las políticas departamentales en Montevideo. Pero como sabemos, los desafíos estatales son múltiples y con intereses contrapuestos, y a su vez los gobiernos se manejan en tiempos acotados, que son los de su mandato. Desde nuestra perspectiva, el diseño es una herramienta potente para impulsar un cambio en los procesos de toma de decisión, es decir, cómo se procesan las demandas y las soluciones propuestas
por los y las ciudadanas y los actores implicados, lo que implica promover espacios de participación ciudadanas en temas relevantes. No es lo mismo pedir la opinión para un banco que para el sistema de salud de una comunidad, por ejemplo. También implica generar procesos deliberativos reales, que quiere decir donde las propuestas ciudadanas modifiquen efectivamente las preferencias de quién toma la decisión o de quiénes toman la decisión y cómo. De esta manera, entiendo que el diseño puede contribuir a generar cambios en los procesos de toma de decisión vinculados al ciclo de las políticas públicas. Muchas gracias. Quedo ahí a las Gracias, órdenes para el Alejandra. intercambio posterior. Sí, muchas gracias. Bueno, a continuación invitamos a Dolores de Luqui, Argentina. Bueno, muy buenos días a todos, a todas, a todes. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Dolores de Luqui, soy diseñadora industrial, magíster en política y gestión en ciencia y tecnología. Soy directora de la carrera de diseño industrial de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Bueno, en principio agradecer la invitación y la participación a este encuentro, especialmente a Jimena Alarcón. Creo que es muy importante destacar, ¿no?, la importancia de sostener estos encuentros y estos espacios de intercambio, ¿no?, en torno a políticas públicas del diseño, ya que nos permite pensar estrategias de posicionamiento de las disciplinas del diseño en toda la región, ¿no?, impulsar acciones que nos visibilicen también, que visibilicen nuestro trabajo y que impulsen, ¿no?, el trabajo en conjunto. En Argentina hace ya más de 2 décadas que emergieron las primeras instituciones de promoción y de políticas públicas en torno al diseño, ¿no? Ya las mencionaron en la introducción. El CMD fue sede del primer encuentro de la Red de Políticas Públicas en el año 2010, y así como existe y esta institución como el Centro Metropolitano de Diseño, también existe el CIDI, en términos de lo que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, también el Plan Nacional de Diseño, que este año financió 400 millones de pesos en líneas de financiamiento a proyectos de innovación y diseño. Es decir, que en estos 20 años, ¿no?, de políticas públicas hemos atravesado, yo creo que distintas etapas. Por un lado, en un principio, una etapa de políticas más enfocadas en la sensibilización, ¿no?, al tejido productivo, de la importancia del diseño. Hemos atravesado también políticas públicas de financiamiento de proyectos de innovación y diseño, políticas de innovación y políticas de formación, que son de las que me interesa profundizar hoy, ya que mi rol, ¿no?, está en la universidad. Y en este sentido, lo que quiero contarles un poco es cómo desde el año 2017, desde la FADU, venimos pensando las transformaciones que se nos vienen por delante y de las cuales ya estamos, viviendo, ¿no?, transformaciones y cambios que se vienen profundizando en el marco de nuestras disciplinas, en el marco de una revolución de las tecnologías, de la información, de las TICs, ¿no?, que se ha todavía acrecentado y potenciado muchísimo más en esta pandemia. Y en relación a eso, a partir del 2017 iniciamos este trabajo de actualización sobre los planes de estudio, justamente tratando de observar estos corrimientos y cambios que se vienen dando en nuestras disciplinas, ¿no?, que podría marcar 3. Un primer momento en el cual, sobre todo, ¿no?, hablo del diseño industrial centrado en la mirada sobre los productos y el diseño de productos, para luego, en los años, podríamos hablar de los años 90, hacia los años 2000, el corrimiento hacia el interés en el proceso de diseño, que valorizó muchísimo, ¿no?, la gestión del diseño y el diseño estratégico, y en este momento un corrimiento de la mirada tradicional del usuario, concebida por el movimiento moderno en términos, ¿no?, más asépticos, neutrales y universales, a la mirada, al corrimiento del diseño basado en las personas, ¿no?, que habilita e incorpora una mirada de las ciencias sociales, ¿no?, de la etnografía, de la sociología, a pensar nuestras disciplinas también en conjunto.
En este sentido, emergen un montón de campos nuevos del diseño, ¿no? Como podemos hablar, algunos los mencionaba también Alejandra, ¿no? El diseño participativo, el diseño social, el diseño para la innovación, para el desarrollo, centrado en las personas, el diseño interactivo, ¿no? Que hoy está tan en vigencia, el interesantísimo campo del biodiseño y el desarrollo de biomateriales. Todos estos temas ponen en relevancia, ¿no? La necesidad de actualización que requiere en forma permanente nuestra disciplina. Nuestra disciplina es una disciplina que está en permanente evolución y que todo el tiempo tenemos que estar, ¿no? Pensando cuáles son los marcos para formar personas que van a trabajar en contextos en los cuales todavía ni siquiera conocemos y entendemos muy bien, ¿no? En trabajos del futuro que todavía no sabemos ni siquiera demasiado bien cuáles son. En este sentido, los planes de estudio, ¿no? de nuestras facultades, de las 7 carreras que están en nuestras facultades, trabajaron alrededor de estas temáticas, tratando de incorporar, por un lado, contenidos, y por otro lado también repensando las formas de didáctica, ¿no? Pensando incluso el tiempo, convirtiendo materias en seminarios más cortos, pensando en distintas modalidades. Bien, también me parece interesante, ¿no? Destacar en el marco de este nuevo escenario y de estas actualizaciones de las cuales somos parte y tenemos que empezar a pensar, ¿no? En relación a estas situaciones, también desde nuestra facultad se viene impulsando una red, ¿no? Que vincula nuestra facultad con las áreas de la Universidad de Buenos Aires que trabajan en torno al desarrollo de empresas y emprendimientos para generar una red de colaboración e impulso a la innovación de ecosistemas, ¿no? De innovación y diseño, porque en nuestra carrera lo que ocurre es que gran parte de nuestros proyectos finales de carrera son proyectos que vienen, ¿no? Con estas dinámicas, con estas temáticas actualizadas, con estas temáticas que provienen de escenarios emergentes, y son proyectos con mucha potencialidad para transformar el territorio y el contexto. Entonces, con esta red que estamos trabajando, lo que nos permite es acompañar estos trayectos de estudiantes de grado para que puedan insertarse en el territorio, ¿no? Y me interesaba, bueno, no les traje imágenes hoy, les pido disculpas, pero bueno, sí mencionarles 3 proyectos que me parecen muy interesantes. El proyecto ACRA, que la semana pasada ha obtenido una mención en el marco de la Bienal Iberoamericana de Diseño, que es un proyecto que se hizo en colaboración entre FADU y FIUBA, la Universidad de Arquitectura y Diseño e Ingeniería, que no es un respirador y que también entró en el marco de esta perspectiva del COVID, sino que es un duplicador del servicio del respirador, ¿no? Proyectos como Brailear, que también es un proyecto que educa en términos de lo que es la enseñanza del braille, y también que incorpora una impresora braille, que ahora tuvo también una mención y fue finalista en un concurso ahí de ustedes de Chile, que es el Brain Chile, que también nosotros lo promocionamos desde Argentina, así como por último un proyecto ODA Biovajilla, ¿no? Que es un proyecto formulado también por egresados de nuestra facultad, que también hace relato, ¿no? Observa estos escenarios emergentes, que trabaja sobre la cáscara de la papa para el moldeado de vajilla para catering, vajilla descartable, ¿no? Entonces lo que permite es una sustitución del plástico por un biomaterial. También manifestando, ¿no? El abordaje de nuevas problemáticas. Bien, para cerrar, creo que en síntesis desde mi rol, desde la facultad, creo que es muy necesario y que tenemos por delante un gran desafío en estas políticas de formación para estos diseñadores que no solo necesitan incorporar sensibilidad social, ¿no? Perspectiva de inclusión, perspectiva de género, sino también mucha flexibilidad para poder adaptarse a estos contextos de permanente cambio y en donde estos cambios cada vez están más acelerados. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolores. A continuación invitamos a Ken Fonseca, Brasil. Hola, buen día. Bueno, voy a hablar en portuñol, entonces si hay alguna duda, por favor. Bueno,
La cuestión de que pasa, no voy a hacer una presentación con una pantalla, pero es más unas reflexiones. En Brasil tuvimos una política específica de diseño que empezó en 1995, el Programa Brasileño de Diseño, y que se terminó año pasado con ese gobierno. Y es una realidad que pasa en toda América Latina. Cuando se cambia el gobierno, se cambian las acciones, ¿no? Pero eso no quiere decir que se pararon las acciones, porque en Brasil, desde la inclusión de esa mirada neoliberal, quien está haciendo el diseño no es el gobierno, pero sí las instituciones que se tienen. Entonces, por ejemplo, mañana vamos a tener Marcos Lobo, que viene de Apex, que es una agencia, después pasó al Centro de Estudos, que es el CGE, Centro de Gestión de Estudos Estratégicos, que también es gobierno, pero no es. Entonces, en Brasil hay una mirada un poco distinta, que es esa mirada más de las instituciones que están haciendo diseño. Bueno, es que si te presentarme, soy profesor, maestre y doctor en diseño, y soy profesor en la Universidad Federal del Paraná, pero trabajo mucho con el Centro Brasil Design, que también es una ONG que hace esa, como si fuera un hub, juntar las industrias y el diseño. Bueno, la cuestión que pasa que me parece crucial ahora para los próximos 30 años es cómo hacer con esas políticas, cómo hacer para fomentar y facilitar el acceso y la formación de calidad. Y básicamente es a través de instituciones que son de calidad. Las instituciones de ciencia y tecnología, las instituciones de enseñanza y también como el Centro Brasil Design, las fundaciones y todo más. Pero al mismo tiempo, la gran reflexión que tenemos es, no es realista para hoy, para nosotros en América Latina, pensar en instituciones con un estándar global, con el establishment de países que son más avanzados. Sí, tiene una realidad estructural de plata, persona, capacitación de laboratorios, abogados, todo, compliance, que no es posible hoy. Y eso la gran discusión tenemos como base aquele John Chang de 2002 de Cambridge, que tiene su libro Retirar la escalera, Kicking Away the Ladder. Es porque hoy lo que estamos haciendo dice lo mismo que los países avanzados hicieron tiempos atrás, con protección de arancelaria, subsidio, sin respecto a propiedad industrial, productos de gran impacto ambiental. Ahora no se puede hacer más, ¿eh? Porque ahora tiene reglas de la OMC que tienen un estándar institucional, pero eso, ese estándar, na verdade, cria un problema para los países que están emergentes, que es nuestro caso. Entonces, la gran cuestión ahora que tenemos es cómo crear y implementar políticas y principalmente instituciones adecuadas a nuestra realidad socioeconómica, con valores culturales locales, que permitan también esa inserción de productos de toda América Latina, pero con características propias de producción y distribución en otros países. Y aquí, cuando hablo de eso, podemos pensar en muchas cuestiones que son esa mirada de Chang de retirar la escalera, es, por ejemplo, tiene que protección derecho industrial, ¿sí? Pero no es posible para un pequeño productor tener control de su producción, materia prima, economía circular, fair trade y todo lo más. Entonces, ¿cómo crear y cómo tener una política que es mucho más amplia, que permita a las instituciones que son más fuertes poder hacer su trabajo de divulgación, promoción y enseñanza de diseño? Entonces, tenemos muchos microcasos que no voy a hablar ahora, pero el modelo de Brasil es trabajando con los cases ejemplares o intervenciones focadas, que lo mismo que hablamos ahora sobre microacciones. Ese es el modelo que tenemos hoy. Pero la discusión es más amplia, es para cómo crear y fortalecer instituciones para los próximos 30 años. Era esto que tenía que hablar. Gracias. Muchas gracias, Ken.
A continuación invitamos a Rolando Ruiz, Colombia. Gracias, buenos días. Bien, soy Rolando Ruiz, soy docente de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Soy también investigador del ODA, Observatorio de Diseño Aplicado, y me voy a apoyar en las ideas que recién comentaba Ken, porque creo que coincidimos en esta mirada de tener que acudir a unas realidades pues de nuestro contexto próximo. En Colombia, desde el 2017, se aprobó la ley 1834 que se llamó la Ley Naranja. Entonces, muchos de ustedes estarán familiarizados con la idea de la economía naranja. Este término que ayuda a acuñar nuestro actual presidente, el presidente Iván Duque, con este texto de la economía naranja, oportunidades infinitas, ¿no? Una oportunidad infinita que surge del BID. Entonces, hay algo aquí interesante, y es que de alguna manera, si bien esto surge del actual presidente, también es una mirada pues que viene desde el BID y que viene, digamos, desde una lógica poco externa. Nos está pasando que actualmente, desde su elección como presidente, se ha impulsado este marco de economía naranja. Y eso está resultando interesante como un marco normativo y conceptual que presenta muchas oportunidades para creativos, pero que a la vez plantea unos importantes retos en términos de actualizar el conocimiento alrededor de toda esta serie de conceptos que están asociados a las industrias creativas, a la propiedad intelectual, y está resultando un poco difícil que las personas, digamos, en los territorios puedan acceder a este tipo de marco conceptual. Entonces, lo que se ve en nuestro país es una especie de avance en ese marco conceptual y de políticas públicas, porque se están empezando a desarrollar unos programas con financiaciones importantes alrededor de este tipo de proyectos. Se están creando áreas de desarrollo naranja que se llaman ADN, y en general todo tiene unas siglas como que muy atractivas, pero lo que yo respondería a la pregunta de cómo lo vemos desde nuestras organizaciones es la necesidad de articular este tipo de discurso con una realidad sociopolítica de nuestro país, que fundamentalmente son los acuerdos de paz. Entonces creo que ahí hay una desconexión importante, porque nuestro país es un país que firma unos acuerdos de paz a finales de 2016, después de un traumatismo importante en términos políticos, al resultar el plebiscito como negativo. O sea, se firman los acuerdos, pero la gente dice no, y eso lleva a un sacudón político muy importante. Pero finalmente se firma un nuevo acuerdo, y ese acuerdo genera un plan muy importante que se llaman los PEDET, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial. Allí se recogen más de 32.000 iniciativas de programas de desarrollo específico en los territorios. Entonces, yo sé que estamos hablando fundamentalmente de las ciudades, pero creo que en Colombia, y pienso que esto es algo que aplica en otros contextos, el asunto es sistémico, ¿no? En general, en ciudades grandes como Bogotá, uno podía no sentir el conflicto, digamos, en términos de ciertas condiciones de tranquilidad, ciertas posibilidades de acceso a la industria y de poder desarrollar proyectos. Pero con la firma de los acuerdos de paz, de alguna manera hay una
nueva conciencia de abrirse de nuevo al país, de reconocer que el país no es solo Bogotá, que el país no es solo Medellín ni Cali. Y ante ese fenómeno, pues creo que muchas de los esfuerzos en diseño tienen que orientarse a utilizar los acuerdos de paz y los PEDET como una especie de brief que de alguna manera explicita unas necesidades sentidas y que si los analizamos con cierto detenimiento, pues hablan de fenómenos de los que estaba hablando nuestro expositor desde España hace un rato, ¿no? Temas relacionados con agua, temas relacionados con vivienda, prevención de desastres. Entonces creo que esto está armando digamos que una nueva hoja de ruta alrededor de los temas principales a los que debemos prestarle mayor atención y cruzar allí la tecnología que actualmente tenemos disponible pues para lograr concretarlos. Entonces, yo diría que utilizar los acuerdos de paz como un gran brief para el diseño debería, hacia el 2050, ayudarnos a medir ese impacto. O sea, que esa implementación de la paz como algo que se concreta realmente y se vivencia realmente sería una manera de medir el impacto del diseño en un país como Colombia. Muchas gracias, Rolando. Álvaro Heinzen, si quieres puedes continuar. ¿Cómo no? Bueno, yo les voy a pedir disculpas porque voy a leer, porque como me pidieron 5 minutos, era muy probable que si me ponía a hablar me fuera de los 5 minutos. Entonces muchas gracias, no hay problema. Al asunto en los 5 minutos. Y yo, la idea mía es hacer algunas reflexiones generales sobre ciudad de diseño, ¿no? Así que bueno, Jean Gell dice que una buena ciudad es como una buena fiesta, y me parece que es una linda forma de empezar a pensar en el tema, ¿no? Creo que la ciudad es una incubadora de cultura, y el diseño es una herramienta fenomenal para realizar operaciones culturales complejas, ¿no? Cultura no en el sentido del oculto, sino en su acepción más antropológica. Vemos al diseño como una disciplina integral para mejorar la calidad de vida de las personas, el diseño como una forma de ser holística, que poniendo en el centro a las personas, integra y gestiona los conflictos en las diferentes áreas. Las ciudades son el escenario y el catalizador del sentir de sus habitantes, desde los reclamos y las protestas, a los festejos, pasando por los duelos compartidos. El mundo avanza a una urbanización radical nunca antes vista. Frente a este fenómeno necesitamos, entiendo yo, desacelerar nuestras ciudades para hacerlas más habitables, cercanas y sostenibles, porque en ello se compromete la calidad de vida de las generaciones futuras. Tenemos que repensar ese dispositivo que hemos dado en llamar ciudad. Necesitamos crear ciudades dinámicas, con sentido de comunidad integradoras, ciudades abiertas a la diversidad, que la fomenten y la estimulen, pero que a la vez sean comunidades solidarias, que construyan las condiciones para que sus habitantes puedan convertirse en ciudadanos plenos de derecho. Y ahí el diseño es una herramienta valiosa para gestionar y estimular esas conexiones, desde todas sus áreas. Desde las más tradicionales en relación a la ciudad, como construir identidad y pertenencia, pasando por el equipamiento y la infraestructura, los laboratorios de innovación ciudadana, o las intervenciones de urbanismo táctico que apuestan a construir nuevas formas de habitarla a la ciudad. El diseño también puede hacer cosas tan efímeras y potentes como el trabajo que les invito a buscar en internet de Tejiendo la Calle, realizado en Valverde la Vera, donde el diseño es una excusa para crear comunidad y fortalecer lazos. De chico a mí me impresionaba mucho la idea de la bomba de neutrones, que se suponía que era una bomba que destruía la vida y dejaba las ciudades intactas. Me aterraba siempre la imagen de una ciudad vacía, como si hubiera sido abandonada de repente. Algo que después vimos reflejado en lo que son las fotos de las ciudades al área cercana de Chernobyl. Y me aterraba porque la ciudad es para mí la expresión de lo público. No son las casas ni los autos, las bicis o el metro, los monumentos, las fábricas, las bibliotecas o las plazas. La ciudad es lo que sucede ahí, lo que pasa entre medio, lo que hacemos las personas, lo que la define. Y yo creo que tomarlo desde esta mirada nos permite un cambio radical de foco.
Así como decía el hermano de Mafalda, aquello de que una red es un montón de agujeritos atados con un hilo, ¿no? Por eso les decía que para mí la ciudad es por excelencia lo público, el compartir con el diferente, el sentirse parte, el ser con otros a diferentes escalas, a la cuadra, al barrio, al centro, los parques, la ciudad toda. El valor de lo público es el de lo construido entre todos, y en ese sentido la búsqueda de la excelencia en diseño deberíamos darla por descontado, porque creo que desde lo público debemos construir con mirada histórica, con vocación de estar solucionando problemas para el hoy, pero dejando un testimonio de calidad de lo que somos capaces como especie humana. A veces presos de la inmediatez, del vaivén, de las encuestas, ganar aprobación de los votantes, se pierde de vista que se diseña en la ciudad, con la ciudad, para la ciudad, con la gente de hoy como centro, pero con una mirada mucho más larga que la de una elección. La ciudad puede ser sanadora o puede ser excluyente, y el diseño tiene muchísimo para hacer en ese camino. Necesitamos recobrar, me parece a mí, algo de los constructores de las catedrales medievales, esa idea de legado, de producto inacabado y en constante construcción. No deberíamos hacer ciudad para nuestro ego ni como elemento de consumo. Hacemos ciudad para habitar un espacio y un tiempo, y por tanto va a ser expresión de nuestra peripecia humana y vital. Yo celebro y espero que el diseño nos ayude en todas estas áreas que más o menos hemos ido mencionando todos, como decía Marina Garcés, con la posibilidad de pensar radicalmente cómo queremos vivir. Y solo hay que plantearse una pregunta: de todo lo que tenemos, vivimos, deseamos, ¿qué es lo que nos importa realmente? Es una pregunta que nos va a llevar a buscar lo esencial. Apostemos entonces a un diseño que permita a los habitantes hacerse dueños de la ciudad, intervenirla, interpretarla y vivirla con intensidad. Porque como dice Ronaldo Fraga, el fantástico diseñador de indumentaria brasileño, la identidad es la ciudad que cada uno carga dentro de sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. A continuación invitamos a Marco Ferrusca. Por favor. Muy bien, ¿puedo compartir pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Muy bien, bueno, pues saludo a todas y a todos. Gracias por la invitación. Como han dicho, me llamo Marco Ferrusca, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo arrancaría mi presentación diciendo que las ideas que compartan no podría decir que necesariamente son la visión que tiene la propia comunidad o facultad de diseño en la cual estoy yo, ni siquiera la propia universidad. Y por otra parte, tampoco me atrevo a esbozar un escenario futuro del 2050, cuando personalmente siento que hemos quedado mucho a deber con respecto a la situación actual, y sobre todo cuando probablemente la agenda que se estableció ya hace un par de años para el 2030, pareciera que no hemos entendido y no hemos hecho lo suficiente para conseguir los objetivos ahí planteados. Por eso mismo es que no me atrevo a esbozar un escenario futuro del 2050. No obstante, trataré de, a través de 3 ideas, comunicar algunas de mis inquietudes. La primera es sobre esta premisa que nos dice, o sobre este aforismo que nos dice que si algo es insostenible a largo plazo, se va a terminar. Y aquí hago la reflexión de, desde el punto de vista de la academia, si la educación en diseño era sostenible antes del gran suceso de la pandemia. Y qué tanto el diseño como actividad proyectual ha contribuido a encarar las fuerzas transformadoras de la sociedad. Les he querido compartir la pantalla porque sin entrar a detalle, efectivamente, o sea, ¿cuál es el rol del diseño vinculado a la tecnología 5G, a la industria aeroespacial, al envejecimiento de la población, a la agricultura, los alimentos y las bebidas, a la inteligencia artificial y la robótica? ¿Tiene algo que decir ahí el diseño o no tiene nada que decir? ¿Cuál es el rol del diseño respecto a la biodiversidad? El rol del diseño frente a la economía circular, frente a la economía digital, frente a la ciencia de datos, frente a la tecnología de los drones, en fin,
Si no conocen este portal, los invito a que lo exploren, el de inteligencia estratégica. Es un portal que vale la pena porque aquí están las grandes transformaciones que están cambiando el día a día. Y entonces, es por eso que yo me pregunto cuál es el papel del diseño y cómo va a converger con estas fuerzas transformadoras. Personalmente, me gustó mucho las ideas que se han compartido en este foro. Quisiera enfatizar la última de Álvaro y la de Dolores, que están muy orientadas a, creo que replantearnos la forma en que estamos educando a los futuros ciudadanos que van a ejercer el diseño. Respecto a esto, las grandes innovaciones tecnológicas, como sabemos, están transformando todo e implica actualizar las habilidades y competencias necesarias para los puestos de trabajo que aún no hemos creado. Pero, ¿qué significa lo contemporáneo en cada uno de los países que integran este mundo? Las realidades entre Chile, Uruguay, Argentina, México, son completamente distintas. Y ni siquiera podemos compararlas contra las realidades que viven los vecinos del norte o los países en Europa, África, etc. Entonces, ¿de qué manera el diseño estaba trazando una ruta para contribuir a encarar de mejor forma como sociedad estas fuerzas transformadoras? ¿Y de qué manera lo pensamos hacer? No sé si nuestras formas antiguas de hacer y enseñar el diseño eran sostenibles o insostenibles. Lo que sí tengo claro es que nuestro estilo de vida no lo es y por eso ha terminado y tenemos que construir un futuro mejor. Mi segunda premisa es que si algo grande va a suceder en el futuro, tiene que comenzar como algo pequeño en algún momento. Yo alcancé a escuchar la ponencia, olvidé el nombre del ponente, perdón, pero enfatizo esta idea que decía que pues lo que nos está sucediendo creo que representa una gran oportunidad para reinventar el diseño, desde mi punto de vista. Un diseño que efectivamente ha de contribuir de mucho mejor forma a que la sociedad se apropie de las ciudades como tal. La tercera idea que les comparto es que si las personas tienden a sobreestimar las fuerzas impulsoras a corto plazo y subestimar sus impactos a largo plazo. Y aquí quiero rescatar dos textos que creo que todos conocemos. Ya Víctor Papanek, de Diseñando para un Mundo Real, por ejemplo, en los 70s, nos hablaba de la crisis ambiental. ¿Y qué hemos hecho? Hemos seguido diseñando para una sociedad con un alto consumo y una alta cultura material. Y así como ese, también Tomás Maldonado, en su texto de Proyectar Hoy, hace más de una década, nos decía que habíamos fracasado en el acto de proyectar porque estábamos configurando sociedades destinadas al fracaso. Entonces, dicho esto, y considerando que me queda poco tiempo, me parece que en efecto es una gran oportunidad para repensar de manera sistémica el diseño, haciendo una fuerte crítica al eje de la cultura, al eje de la demanda, al eje de la oferta del diseño, con respecto a este compromiso que tenemos con la sociedad, ¿sí? Y en este sentido, yo culmino mi intervención haciendo una serie de preguntas que no tenemos que resolver en este momento, obviamente. ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo prioritario en la formación de un diseñador? ¿Qué oportunidades debemos de aprovechar? ¿Qué riesgos debemos de asumir? Ya no nada más como diseñadores, porque está claro que el diseño no va a salvar el mundo. El diseño es una parte de este mundo, ¿sí? Entonces, en este sentido, me parece que tenemos ante nosotros la oportunidad de cambiar el modelo bajo el cual vivimos a uno más resiliente, inclusivo y sostenible. Y la gran pregunta es si estamos listos para hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por tu presentación y, bueno, agradecemos también en general todas las presentaciones. Tenemos un pequeño espacio de preguntas y de conversación ahora. Por tanto, voy a plantearle algunas preguntas que son de carácter general. Cualquiera puede responder y la idea es poder establecer también una conversación. La primera pregunta que me gustaría plantearles a todos nuestros invitados, que está obviamente muy relacionado con todo lo que se ha presentado hoy, es cuál debiera ser a futuro, en esta visión de futuro siempre, el rol o la relevancia de la asociatividad y el trabajo colaborativo
dentro de la propia disciplina y los distintos actores, entendiendo entre el mundo académico, el mundo productivo y otros actores dentro de la disciplina. Le doy la palabra a quien quiera tomarla. Bueno, a mí gustaría hablar un poco, porque me parece que el diseñador cada vez más es un traductor, un mediador de los saberes, del conocimiento. Entonces, la cuestión, los skills, su competencia principal es hacer la colaboración, juntar esos conocimientos interdisciplinarmente y multidisciplinarmente. Y lo que la cuestión de COVID ha mostrado es que el diseñador tiene que ser capaz de resolver problemas que aún no existen. Entonces, ¿cómo hacer eso? Ese es un método, con esa capacidad de entender un problema, pero no va a resolver solo, tiene que tener la colaboración. Entonces, esto me parece el punto clave, que el diseñador es aquello que junta los distintos saberes y hay no me lembro el investigador que ha utilizado esa palabra, el traductor, el diseñador como el traductor de los problemas y de las soluciones, que a mí me encanta y me parece ser el camino. Bueno, solo. Perfecto. Disculpa que lo interrumpa, Hernán. Acaba de conectarse William Urueña. Damos la posibilidad para que pueda de alguna forma plantear también su visión para luego seguir con las preguntas. Perfecto. Hola, William. Entonces, a William. Bien, muchas gracias. Aquí qué grato es ver tantas caras o al menos nombres, que hay algunas compañeros que ya desde hace más de 12 años hemos estado trabajando en el tema ya como oficialmente de la relación del diseño con las políticas públicas, con Ken, con Álvaro, con Rolando, con Jimena y bueno, otros que deben estar por ahí. Pues hemos logrado mantener esa constante. Bueno, Ecuador, como lo conocen algunos de los colegas, en política pública realmente se activa desde el 2013, una intervención importante de una representante del Ministerio de lo Social, Celina Andrés, y posteriormente un fuerte trabajo de un equipo que se aglutinó en el Ministerio de Cultura, comandado por un egresado de la Universidad Católica que se llama Luis Vallejo. Y a partir de ahí tuvimos unos 5 años excelentes donde subimos y pudimos retomar todo lo que había a la mano en América Latina hasta llegar a tener una cámara de diseño del Ecuador. Y digamos que hemos aprendido el camino tortuoso de la relación con el Estado, y más que con el Estado, con los gobiernos. Este es un país, como creo que muchos de América Latina, muy inestable políticamente. Entonces, ese tiempo que hubo de esos 4 años es porque la gente se movió muy poco, se movían los ministros, pero se movían muy poco los hacedores de política pública. Eso nos permitió ir bastante lejos con una de ellas que se llama Daniela Fuentes. Pero bueno, y hemos aprendido ya, además de las últimas relaciones desde el 2017 para acá, que las políticas públicas hay que hacerlas también desde el fuero del diseño. Ya nos lo había dicho Argentina y nos lo había dicho Uruguay, que empezáramos a mostrarnos desde abajo. Y lo que venimos nosotros ahora haciendo es que vamos a trabajar desde la empresa privada. Bueno, al menos desde mi punto de vista como presidente de la Cámara de Diseño del Ecuador, creo que hay que contar con el Estado y con los gobiernos, pero vamos a incursionarnos en los siguientes 10 años, o al menos en el proyecto que tengo a futuro, ya más con la empresa privada y menos con los gobiernos y menos con el Estado. En este proceso estamos y pues vamos a ver si es posible
que entremos directamente en relación con esa triple hélice de la innovación. Para terminarte, es la unión entre diseñadores graduados con un reconocimiento oficial, porque pues aquí también casi todo el mundo, hay una tendencia que cualquiera puede diseñar. Y por el otro lado están las empresas y las academias, que unidos los tres, pues pensamos y ya hemos trabajado sobre todo en este año en la pandemia, nos dio muy buen resultado activar esa figura. Y gracias a esa, pues nos hemos puesto un poco más cercanos al empresario, al que hace producciones y desarrollos. Y en ese sentido, pues al menos en lo que a mí me toca al retirarme ya de la presidencia de la Cámara de Diseño del Ecuador, es incursionarnos más hacia la inversión privada y al trabajo directamente con empresarios. Perfecto, muchas gracias, William, por tus palabras. Quisiera darle la palabra a Ken, que parece que ahora no lo veo. Sí, ahí está, perdón, Ken. Te interrumpimos un poquito en tu presentación, no sé si querías opinar o cerrar con tu idea. Era solo eso, pero lo que habló ahora Marco, William, era más o menos lo que yo hablaba, ¿sí? Las políticas y los gobiernos, lo que pasa en Brasil. Entonces, si tenemos las instituciones fuertes, por ejemplo, el programa brasileño de design tendría 24 años, pero en cada año la situación, la política era la misma, pero los resultados no, porque se cambiaban los gobiernos. Entonces, pero las instituciones son las mismas, el centro de diseño, el centro de investigaciones, las universidades. Entonces, lo que parece que a ese momento una estrategia para países emergentes con esa estabilidad sería tener las instituciones más fuertes. Y esto que está haciendo el diseño brasileño antes de la política de diseño y después de la política de diseño, es tener instituciones fuertes. Sí, por supuesto que tiene el contacto con el gobierno, pero también tiene el contacto con el sector privado. Y así está en el medio camino. Me parece, porque lo que hablaba es, cuando hacemos la comparación con la política de Finlandia, no es posible, es otra realidad. Y tenemos que tener un modelo propio y en estos próximos 30 años a frente. Era eso, Luis. La pregunta con la que iniciamos este último bloque de conversación era específicamente cuál es el rol o la relevancia de la asociatividad y trabajo colaborativo dentro de la disciplina y los distintos actores que la componen, entendiendo que hay actores de distintas también miradas. En este minuto tenemos la palabra abierta a quienes nos acompañan hoy para que puedan... ¿Podría añadir algo? Sí, adelante, Marco. Bueno, no, a ver, acá me parece que perderíamos el tiempo tratando de tratar de llegar a un consenso sobre lo que debe de ser el diseño, y la historia está ahí, la historia lo dice. Yo lo que creo es que finalmente, y retomo la intervención de mi colega brasileño, cuando hablaba de la participación, ¿no? La integración de conocimiento. Sí, yo también creo que el diseñador como tal es un integrador de conocimiento, pero también es un facilitador de procesos de colaboración. Y ahí creo que lo que va a coexistir, o van a coexistir diferentes diseñadores que se moverán en diferentes ámbitos. ¿A qué me refiero? Tan importante es el hecho de que haya diseñadores que colaboren con el sector productivo, pero también es igual de importante tener diseñadores con una orientación más motivada por lo que hoy se ha denominado la innovación social, que tiene en realidad raíces en el diseño participativo de los años 50, pero que ahora lo hemos redescubierto, pero en realidad tiene mucho tiempo el tema del diseño participativo. Entonces, yo podría decir también, así como algunos proyectos que sé que mis colegas están desarrollando, podría decirles acá que hay estudiantes que, por ejemplo, ahora a través del diseño
están empoderando a la sociedad. Por ejemplo, para sacar un mayor provecho a los presupuestos participativos que lanza el gobierno, las alcaldías, y que normalmente acaban en, pues queremos más cestos de basura, queremos más luminarias, porque no hay estos procesos participativos, no hay quien los introduzca, y por lo tanto la sociedad o la comunidad no se pone de acuerdo. Y ahí, por ejemplo, tenemos ahora experiencias de cómo a través del diseño, insisto, se empodera a la comunidad, hacen proceso de diseño y finalmente dejan de pedir cestos de basura para empezar a pedir recursos en otros temas mucho más importantes, ¿me explico? Entonces, en ese sentido, creo que el diseño como un integrador de conocimientos y como un facilitador de procesos de participación es fundamental en las diferentes esferas de acción de la sociedad, insisto, sea para tomar decisiones, para cambiar, para tomar decisiones sobre un presupuesto, insisto, participativo de una comunidad, como para acercar al sector productivo a la sociedad y saber qué es lo que la sociedad demanda. Entonces, me parece que eso es algo que va a estar ahí, que va a coexistir con otros diseñadores que tienen una línea más de trabajo independiente. O sea, no va a desaparecer tampoco. Van a coexistir. El tema está en que a lo mejor hay sectores en donde necesitamos fortalecer eso. Y yo una de las cosas que rescato de todas las intervenciones, de las que escuché, fue que me parece que el punto clave está en empoderar a la sociedad. Y ahí el diseño puede hacer mucho. Puede coadyuvar en este empoderamiento de la sociedad para exigir, pero también para ser mucho más responsables. Porque no solo es exigir. Por eso decía yo, el diseño no es la solución a nuestros problemas. Mientras la gente siga consumiendo productos sin preguntarse de fondo de qué material está hecho y realmente cuál es el impacto de esto en el medio ambiente, las cosas no van a cambiar. Y ahí no es culpa del diseñador, ahí es culpa del ser humano per se. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Marco. Dolores estaba levantando la mano, ¿quiere intervenir? Adelante, Dolores. Sí, y luego, sí. luego Álvaro. Bien, quería hacer dos aportes sobre las distintas líneas que se vienen trabajando, ¿no? Me parece muy interesante lo que trae William y Ken en relación a cómo las políticas públicas de diseño, ¿no? van cambiando a través de los vaivenes que vamos sufriendo, que vamos viviendo a través de las distintas experiencias de gestión política, ¿no? Y eso es clave y es clarísimo, tanto en Brasil, en Argentina es exactamente igual, yo creo que en la región es muy parecido, ¿no? El hecho de no tener una política, un plan de proyección, ¿no? Político a 10 años, a 20, a 5, ¿no? Es lo que nos hace estar como en esta oscilación. De hecho, la historia de la industria en Argentina ha vivido esta situación, ¿no? El constante oscilamiento entre políticas de protección y políticas de apertura, entre cambios de gobiernos, de proteccionistas a liberales, ¿no? ha destruido gran parte de los avances que se han construido en un periodo, se destruyen en el siguiente, ¿no? De alguna manera, las capacidades productivas, las capacidades de innovación, hablábamos recién, decía Marco, en el 50 ya existían estas prácticas colaborativas y participativas del diseño, por supuesto, en el marco de lo que fue el desarrollismo, en nuestro país, también iniciaron un montón de instituciones de promoción del diseño que ya en los años 60 estaban haciendo esto. Lo que pasa es que en los años 90, el 2000, el neoliberalismo nos volvió a dejar nuevamente en una situación de desfasaje y pérdida de todas esas capacidades construidas. Yo creo que hay una autora que es Carlota Pérez, también que es argentina, que también habla mucho sobre el marco del desarrollo, y ella plantea, ¿no?, la necesidad de pensar una estructura en ciencia y técnica y en diseño e innovación, ¿no?, que pueda ir a pelear o que pueda ir a buscar esos lugares de horizonte, ¿no?, de la innovación, pero que al mismo tiempo atienda y trabaja sobre las bases, ¿no? Esto un poquito lo que decía Alejandro cuando hablaba de
desde arriba y desde abajo, ¿no? Cómo se genera el desarrollo. Sí, muy bien, desde arriba es necesario trabajar sobre esas líneas estratégicas mundiales, pero también es necesario entender cuáles son nuestras realidades y nuestros problemas, y cómo hacemos para crecer, ¿no? Ese territorio, ese entramado productivo que es el que le da trabajo a un montón de personas, ¿no? Eso en relación a eso. Y por otro lado, apoyar, ¿no? Esta idea que planteaba también Marco en relación a, yo creo que los diseñadores no podemos salvar al mundo, no tenemos ese lugar, no tenemos esa posibilidad, pero sí creo que tenemos una gran responsabilidad a la hora de no solamente de producir y proyectar la cultura material, sino a la hora de reflexionar sobre ella, de trabajar sobre la formación de diseñadores, sobre estas nuevas concepciones, ¿no? El diseño necesita trabajar en colaboración y en interdisciplina. Cada vez más la disciplina se diluye y se abre un marco del diseño transdisciplinario que cruza aristas, que cruza visiones, que entreteje distintos saberes. Entonces, yo creo que fundamentalmente tenemos que aprender a trabajar y a trabajar articulando conocimientos, ¿no? Como cosiendo distintas realidades. Me parece que esa es una de las cualidades más interesantes que tiene el diseño, ¿no? El empoderamiento y esta articulación que puede hacer en el territorio. Perfecto, Dolores, muchas gracias. Le doy el pase ahora a Álvaro, que había pedido la palabra, y luego a Rolando, que también la está pidiendo. Nada, que intentando como hacer algunos énfasis en función de algunas cosas que creo. Creo que el otro día hablaba con una colega argentina que me decía que para ella el diseño casi que ya no existía. Y si bien me parece una apuesta provocadora, me parece que lo que no existe son, o va camino a reducirse mucho, son los espacios de práctica más tradicionales. Yo creo que lo que precisamos es un poco lo que más o menos creo que varios están mencionando, que es diluirnos adentro de la sociedad. No en el sentido de perder identidad, sino de permearla, de permear nuestras acciones dentro de lo que son las acciones sociales, y no como siempre hemos actuado, creo yo, desde una perspectiva de alguien que mira de afuera y es como alguien que pretende ser vanguardia de la sociedad y decirle a la sociedad hacia dónde tiene que ir. Creo que esos dos caminos se van estableciendo, y cosas como las que está viviendo Chile, de la generación de una nueva constitución, con todos los cambios que eso implica, ¿no? Que son oportunidades increíbles para participar desde el diseño en la construcción de cosas, ¿no? Creo que hay que asumir un diseño mucho más humilde, en un cierto sentido, más horizontal, y creo que ahí hay muchísimas oportunidades de contribuir a la mejora de la sociedad y a la calidad de vida, que supuestamente siempre han sido las declaraciones que hacemos desde el diseño, pero que hay espacios de participación o de ejercicio profesional que en general, que son obviamente los que tienen mayor visibilidad, porque capaz que son los que tienen mayor valor como poder de mercancía, digamos, en este mundo en el que vivimos, entonces terminan siendo los más difundidos, pero que creo que hay mucho para hacer y construir en el ejercicio de un diseñador mucho más cercano a las problemáticas, aplicando, y creo que con todo este crecimiento que si bien retoma el concepto del diseño participativo, incluso yo voy un poco más allá, a un diseño que no tiene una expresión 100% material, y lo que hablamos es de una forma de pensar y una forma de resolver problemas que puede tener, como lo que mostraba Alejandra al principio, impactos fuertísimos en los procesos sociales. Entonces, me parece que está bueno también ir entendiendo que hay una relación, de acuerdo a los distintos lugares donde se ejecuta o se hace el diseño, hay como distintos niveles de incidencia, y me parece que entrar en la sociedad y hacerse parte es una cosa que es vital para el diseño a futuro, ¿no? Y creo que es donde realmente puede hacer la gran diferencia de aporte a la sociedad. Perfecto, muchas gracias Álvaro. Le damos el pase entonces a Rolando.
Bien, gracias. Yo creo que estaríamos de acuerdo en que hay una coexistencia de manifestaciones del diseño y eso, digamos que lo hace cada vez más complejo, más variopinto, ¿no? Como que los diseñadores pueden estar ocupando ahora muchos roles y sentimos que esos roles son cada vez más diversos. Pienso que un elemento que puede ayudarnos a pensar en ese sentido es la idea de desarrollo, digamos, como cómo participa el diseño en el desarrollo de nuestros países, pero entonces esta noción de desarrollo conviene también desmenuzarla un poco y aquí me pegaría un poco de los postulados de Amartya Sen, en donde él distingue la idea de desarrollo como un proceso de crecimiento económico, intentando aportar a un Producto Interno Bruto, ¿cierto? Esta manifestación económica, y la idea de desarrollo como procesos que lo que hacen es enriquecer, digamos, la libertad de los ciudadanos y la búsqueda de una vida digna y de unas posibilidades de vivir una mejor vida. Entonces, creo que pues el diseño participa de esos dos tipos de desarrollo. Por un lado, digamos, vale la pena identificar en términos de la asociatividad distintas maneras de relación. Ahorita se me viene a la mente el programa Mentor que se está trabajando en la Universidad Nacional a partir de la ley de spin-off, y esto es que se impulsan emprendimientos basados en conocimiento, generados desde la academia, pero es muy interesante cómo en esta idea de mentoría hay la idea de acudir a empresarios que de alguna manera padrinan este proceso de académicos que tienen unas ideas clave, que tienen unos buenos productos en mente, pero que no saben muy bien cómo moverse en el mundo de los negocios. Entonces, esta asociatividad, digamos, entre la academia y la industria, un poco algo que mencionaba hace un rato William, pues tiene esa manifestación interesante. Por el otro lado del desarrollo, pues del desarrollo entendido como garantizar unas condiciones, crear unas capacidades, diría Sen y Nussbaum, que permitan esta libertad, ahí me parece que el gobierno pues adquiere un rol más importante. Eso sería una crítica que se le podría hacer a este gobierno, por ejemplo, que impulsa, este gobierno en Colombia, que impulsa la idea de economía naranja, de economía creativa, que nos pide ser a todos muy emprendedores y creativos, pero que de alguna manera las condiciones en el territorio hacen que este papel de liderazgo social de estas personas creativas, que no siempre son diseñadores, pero a estos líderes sociales los están matando, ¿cierto? Entonces, durante no sé, las cifras, por supuesto, se traen de años para acá, pero 250 líderes asesinados en 2 años es algo que no se compadece, digamos, con la idea de impulsar una actitud creativa. Entonces, creo que, por supuesto, en todo sentido nos cabe una actitud autocrítica, pero en la espera de que este conversatorio trascienda el ámbito del diseño y lo vea algún tipo de policy makers, pues bueno, a cada quien le corresponde un papel, ¿no? De contribuir a crear unas condiciones propicias para que la creatividad florezca, ¿cierto? Entonces, pues digamos que por ahí irían mis reflexiones en este momento. Muchas gracias, Rolando. Ya nos quedan los últimos minutos y me gustaría plantearles una pregunta más, que es un complemento del anterior, así que de alguna manera continúa en el mismo tono de la conversación. Entendiendo este escenario, como ustedes mismos lo han planteado, esta idea de que el diseño debe, de alguna manera, los diseñadores, diluirse en la sociedad para aportar en el tejido, ¿cuál vendría siendo el desafío para las nuevas generaciones de diseñadores en la formación, entendiendo al diseño como una disciplina que basa en gran parte su metodología en el trabajo iterativo,
y además con la complejidad de las nuevas tecnologías que están entrando, de los cambios tecnológicos, de los desafíos en sustentabilidad, es decir, un escenario que plantea un montón de desafíos diversos, donde el actuar del diseño está en distintos frentes, una diversidad de escenarios en el fondo que debe enfrentar el diseñador que sale hoy a trabajar, ¿no es cierto? Y los futuros diseñadores que se van a formar. ¿Cómo ven ese desafío en términos de la formación y cómo trabajar esta visión del nuevo diseño mirando siempre hacia el futuro, hacia el 2050? Le dejo abierto también la palabra. Álvaro, ¿querés conversar? Sí. Ya, y Yo luego creo que la palabra. Adelante. sigue siendo la raíz, para mí tiene, o sea, creo que hay que ir hacia un grado mucho más básico, pero mucho más profundo en lo que hace a metodología y a formación cultural. Porque yo de ver ejercicio profesional, ¿no? Creo que lo que más evidencia la calidad de los resultados es la profundidad cultural del autor. Termina siendo clave. Uno ve cosas que dice, ¡guau! ¿Dónde vive esta persona? Sáquenla de adentro del tupper. No conoce nada, no conoce cine, estamos parados arriba de una cultura. Y gente que no está formada culturalmente no va a poder producir bienes culturales de calidad. Entonces, para mí, creo que después vendrán las especializaciones y tendremos diseñadores más formados en producto en un sentido tradicional, otros formados más en diseño participativo de este que hablábamos hoy, otros en diseño más interactivo. Creo que hay como un camino hacia un diseño muy de maestros artesanos, por decirlo así, muy de practitioners del oficio, y otro muy disciplinar que tiene más que ver con este enfoque que estábamos hablando ahora. Entonces, me imagino que una formación actual tendría que poner mucho énfasis en esas herramientas, y después creo que una de las cosas es, y sobre las cuales creo que también hay que reflexionar en un sentido muy profundo, y capaz que tiene que ver con eso de lo cultural que les decía, es la relación, porque creo que lo que no debemos descuidar es creo que la gran fortaleza del proceso de diseño o del pensamiento de diseño está en la visión global y holística, pero sobre todo porque en ese concepto de global no deja de lado lo estético. Lo estético en su dimensión más profunda y más amplia, ¿no? No solo los aspectos formales como se definen en un producto, sino las estéticas que involucra una determinada solución. O sea, porque creo que la potencia de las piezas culturales que podemos generar están fuertemente condicionadas por la posibilidad de manejar con eficiencia los niveles de poesía, los niveles de cosas que cuando empezamos a hablar de pensamiento de diseño, de participación, parece que se evaporan y no entran más en juego. Y creo que es la sal de la vida. Y la gracia del pensamiento de diseño es como poder integrar todas esas cosas. Entonces creo que la formación tiene que apuntar a eso. Yo, si Álvaro terminó, quisiera también acá hacer un aporte. Me parece, a ver, y acá me voy a centrar en mi experiencia personal, por eso también me pareció muy interesante la página que compartió Marco, ¿no? Porque creo que, a ver, ¿qué me pasó digo, voy a ir por eso, voy a ir a lo personal, ¿qué me pasó a mí, a mi generación, cuando estudiamos diseño en un marco tan puesto en la objetística, ¿no? En el diseño centrado en productos? Nos llevó tiempo desarmar esa idea tradicional del diseño para poder entender que nuestras profesiones y que nuestros trayectos iban a ir más allá del diseño de productos, ¿no? Y en lo personal, tuve que salir de mi facultad y cursar una maestría por fuera en ciencia y tecnología para encontrar herramientas, metodologías, para lograr articular esos otros temas que yo sentía que en el marco de la misma facultad en la que yo me había formado no había lugar para eso, ¿no? Éramos como una especie de digamos, los gestores de proyectos, éramos como una especie de no diseñadores, ¿no? Hasta uno sentía cierta culpa en no diseñar eso que la academia enseñaba. Yo creo que ahí es donde entra esto que yo les hablaba de los cambios y actualizaciones de planes de estudio. Pensé que los planes de estudios de la FADU, UBA, se crean en el 84-85, la objetística, el diseño de productos estaba
muy fuerte en ese momento, todavía no habíamos dado ni siquiera el salto hacia la gestión en ese momento. Entonces esta actualización de plan lo que viene a marcar es esta necesidad de incorporar nuevos temas en la formación. Y en mi caso particular, que yo dicto una materia que es análisis de producto, que es una materia de primer nivel, que intenta dar herramientas metodológicas para los estudiantes, justamente lo que hacemos es trabajar desde el primer año, desde los estudiantes que ingresan en la carrera, esta concepción ampliada del diseño, ¿no? Poder marcarles que sí existe este campo tradicional, que es el núcleo duro de nuestra disciplina, pero que esa disciplina está creciendo cada vez más y los bordes ya son difusos. Entonces trabajamos muchísimo con esta cuestión de pensar el diseño como construcción de problemáticas, ¿no? Ni siquiera digo resolución de problemas, digo construcción de problemáticas. ¿Cómo puedo ver el problema? ¿Cómo puedo analizar ese problema y en base a qué situaciones? Entonces, por ejemplo, este año estamos trabajando sobre reflexiones acerca de la resignificación de los espacios hogareños en el marco de la pandemia. Hemos trabajado también proyectos que analizan perspectiva de género en parques y plazas, en sistemas de transporte, ¿no? Tratando de corrernos de esta mirada específicamente de producto, ¿no? Hacemos un trabajo sobre producto y hacemos otro que no es exactamente sobre producto, ¿no? Entonces para nosotros es valioso esto de poder abrir esas cabezas, de poder desarmar estas ideas desde los niveles iniciales, ¿no? Para que no quede como esa sensación de que recién al final de la carrera es cuando puedo empezar a ver los trayectos posibles. No, los trayectos se pueden observar desde los primeros niveles, ¿no? Y trabajar mucho con lo que ellos traen también. Esa es una propuesta que nosotros estamos manejando hoy, por ejemplo. Es solo una cuestión que me parece ser lo punto central, es, sí, aquí en Curitiba tenemos grandes industrias, entonces en la universidad tenemos la industria de Whirlpool, Electrolux, Audi, Volkswagen, Volvo, y tenemos que tener diseñadores para trabajar con ellos, para tener conocimiento con tecnología y todo más. Pero al mismo tiempo tenemos 90% de las empresas son pymes. Ellos tienen urgencia y tienen hambre. Y no van a tener un sello de certificación de economía circular. No, tienen hambre hoy. Entonces, el punto central es un poco que Marco Firuska hablaba, que es un dilema ético. ¿Cuál es lo padrón, ¿no? El estándar ético del diseñador? Debe tener un punto central que tanto está haciendo el diseño para la competitividad, pero para la sociedad. Tenemos que encontrar ese punto central y trabajar con eso, porque la tecnología cambia, las industrias cambian, pero la esencia no. Entonces, ese me parece ser el gran desafío, encontrar ese punto central. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién? Le doy la palabra a Marco, que también había solicitado. Muy bien, muchas gracias. Yo arrancaría diciendo, me voy a centrar en el caso de México porque desconozco la historia del diseño ya en lo específico en cada país de Latinoamérica, pero es bien sabido, al menos en México, que a ver, ¿cómo se crean las primeras universidades de diseño? Las primeras universidades de diseño se componen de académicos que provenían de talleres, algunos de ellos, o sea, con una formación en talleres de artes y oficios, y así se empiezan a crear las primeras escuelas de diseño, que luego se convierten en universidades. O sea, pasamos de tener talleres, ¡pum!, a universidades. Y eso es un gran tema a reflexionar, sobre todo porque, por ejemplo, esta invitación a tal vez a hacer mucho más simples las carreras es una buena reflexión. Y luego, entonces, en los 70s tenemos las universidades en México que ofrecen ya diseño, pero que en su mayoría está documentado, muchos de los planes y programas de estudio reflejan una ideología de los países del centro, ¿no? Entonces, no necesariamente reflejan las realidades de los países de la periferia como México. Y entonces, esta idea de que a lo mejor alguien entra a estudiar una carrera pensando en que va a diseñar autos, bueno, está muy bien, pero en México ni siquiera tenemos un auto propio, no tenemos, ahora ya tenemos 50,000 marcas de automóviles, ¿no? Pero no tenemos
un auto propio desarrollado en México. Entonces, y así hemos estado desde los 70. No digo que no se hayan hecho cosas buenas, por supuesto que se han hecho cosas buenas, sería tonto no reconocerlo. Sin embargo, a esta pregunta de cómo debería ser la formación, no lo sé, no tengo la respuesta, pero sí hay algo que es sospecho. Y es lo siguiente, que todas las universidades o escuelas superiores que ofrecemos educación en diseño, tendríamos que reinventarnos bajo ciertas premisas, que son las siguientes. Uno, las barreras de las fronteras, las fronteras de las disciplinas se están eliminando, o sea, cada vez es más difícil. ¿Dónde acaba lo industrial y lo gráfico, colegas? Por ejemplo, ¿no? Y ahora tenemos incluso biólogos haciendo diseño, etcétera, etcétera. Entonces, yo incluso diría, el diseño es una actividad transdisciplinaria, si queremos reconocer esta otra categoría del diseño. Porque, insisto, el diseño desde una perspectiva disciplinaria, o sea, alguien que se dedique nada más al gráfico, al industrial, a lo textil, está bien, va a seguir existiendo. Pero yo creo que está surgiendo un diseño menos material y mucho más transdisciplinario. Es otra esfera, no compite con los otros, ni busquemos una respuesta para saber si lo va a eliminar o no. No, yo creo que no. Pero entonces la primera premisa es que los límites de esas fronteras entre las disciplinas se están borrando. Número dos, creo que hay que trabajar en el tema de preservar la identidad, porque yo les pregunto, ¿cuál es la identidad del diseño brasileño? ¿Cuál es la identidad del diseño uruguayo? Del argentino, del mexicano. Es complicado, es complicado. Tal vez si somos románticos y hacemos un análisis de la obra de diseñadores más de autor, tal vez lo podremos encontrar, no lo sé, pero es difícil de encontrar. Yo seguramente les podría mostrar un objeto diseñado en México que pensarían que, oye, tiene más la identidad de un país de avanzada que de México, ¿no? Porque no tiene los colores folclóricos, demás, pero me parece que tal vez habría que atender este tema de la identidad que nos genera una crisis. ¿Qué es lo que nos identifica realmente? Sobre todo en un contexto global, como bien señala. Y el tercero, me parece que es precisamente, y va junto con pegado, diría yo, que es el rescate y la preservación de la cultura, precisamente. O sea, está muy bien hablar también de transdisciplina, está muy bien hablar de los servicios y todo esto, pero el rasgo de la cultura en este sentido que también ya planteaba Álvaro, me parece de suma importancia que debemos de incentivarlo en nuestros planes y programas de estudio, ¿no? Entonces, y no generar ilusiones sin este marco de identidad y de cultura. Esa sería mi aportación. Muchas gracias, Marco. Ya estamos muy en la hora, así que le voy a dar solamente un último minuto a William, que tenía la mano levantada hace un rato, pero después vamos a tener que cerrar lamentablemente por temas de tiempo, pero desde ya agradecerles mucho su participación. William, por favor. Muchas gracias a todos por la asistencia, por sus aportes y, bueno, a la organización en general. Cosas espectaculares surgen de cada uno de los matices de los países. Y me llama mucho la atención asuntos que, por ejemplo, ya están sucediendo en otros países. Por ejemplo, cuando Álvaro nos habla de irnos un poco hacia diluirnos, en el Ecuador el diseño nació diluido. Está diluido y seguirá diluido. Entonces, allí me acuerdo de Ivonne Bini cuando habla de que los latinoamericanos siempre nos regresamos de sitios a donde nunca hemos ido. Y entonces, por aquí, por Ecuador, nunca ha pasado el diseño industrial. No ha pasado el diseño establecido al menos por UNESCO. Entonces, en el 2014, que fue el primer estado que pudimos alcanzar de indicadores, teníamos 25 denominaciones diferentes. Y hoy nos han atomizado, o sea, nos han diluido, aquí hay una forma de decir, nos han dado
diluyendo el CENESID con 49 denominaciones diferentes. Pues eso no, en realidad no es que vaya a impactar en más o menos con respecto a lo que hacemos los diseñadores. El problema es que no hay una cultura de diseño en el país. Y hay una cultura de diseño operativa, de diseñadores gráficos, que en su mayoría, y de diseñadores de vestuario y moda, que hacen muchas cosas operativas, que manejan software, que son, sí, manejan software, no lo quiero decir más despectivamente. Y entonces aquí yo hacia dónde creo que me parece importante es entonces la práctica, y volvemos una vez más a la teoría en la formación. Es decir, yo aquí me hubiera gustado que estuviera un pensador que tiene esta red, o al menos la red, que es Jaime Franchi, que él siempre ha manejado una idea de que la teoría oriente la práctica y que la práctica valide esa teoría. Y entonces allí hay que reconocernos un poco más a nosotros los latinoamericanos. Desde hace ya unos 20 años atrás me he dedicado única y exclusivamente a tratar de formar, soy profesor universitario, con trabajo validado en la práctica de latinoamericanos, de diseñadores industriales latinoamericanos, que es mi campo. Y me ha dado excelente resultado. Y en esto último hay que ver también, sí hay que como permearnos dentro del aparato productivo, pero hay que hacer un objeto, reconocer un objeto de la profesión. En este sentido, ¿cuáles son nuestros problemas? ¿Cuáles son las esferas? ¿Cuáles son los campos de acción y los modos de actuación? Porque eso sí es lo que yo creo que a lo cual me parece que se refiere Álvaro precisamente, y también Marco, al decir que eso ya está ya esas fronteras se dieron. Pero creo que hay que hacer una formación mucho más férrea a lo que es hacer diseñadores en los 4 áreas que al menos están reconocidas en el mundo: gráfico, industrial, de vestuario y de interiores, al menos en Ecuador. O sea, porque no hemos ido nunca a esos lugares. Y ordenados desde ahí podríamos estar empezando a pensar en esa integralidad con otras interdisciplinas, de la cual hace poco oí hablar al maestro Manuel Lejona, en donde hoy debemos irnos mucho más en el actuar profesional con un proceso interdisciplinario muy fuerte, porque nuestro sector no es un sector que sea relevante como sí es, por ejemplo, el sector de salud. No hicimos un impacto como el que pudiéramos haber realizado como cercano a ellos. Y creo que en lo que vamos a trabajar, o al menos en lo que nos vamos a dirigir, creo que estamos muy en la línea que plantea Rolando, en términos y también de lo que dijo Álvaro, muy clave en lo estético. Aquí hay una cuestión de la innovación que proviene del diseño, y que precisamente es la estética, y que entiendo que o creo que todos entendemos que no es la estética cosmética. Nos referimos a la estética de fondo, que precisamente hace identidad, que precisamente hace relaciones de interfaces coherentes, adecuadas a un entorno, como lo plantea Marco, y que cultural, digo, y en ese sentido creo que habremos hecho un poquito más de trabajo visibilizado de los diseñadores. Creo que, y aquí por ejemplo, es un tema de que la innovación es solo la que proviene de la tecnología, y hay un campo muy interesante de aplicar conocimiento en el área de estética e innovación. Los invito a seguir finalmente un proyecto que viene en este sentido, el Centro Ecuatoriano de Diseño e Innovación, que espero en enero poder hacer un lanzamiento oficial, y donde los espero a todos ustedes, o los esperamos a todos ustedes, porque hay un espacio ahí como interesante para construir desde lo privado, ya no desde la parte gubernamental. Gracias. Excelente, muchas gracias, William. Ya con esta última intervención estamos cerrando esta jornada. Queremos agradecer
a todos nuestros invitados por su valiosa colaboración en esta jornada, una interesantísima conversación que sin duda da para mucho más. Siempre el tiempo juega en contra, se plantearon temas muy, muy interesantes, así que nuevamente muchas gracias, así como también agradecer a todos quienes nos están viendo en las redes y dejar invitados desde ya a que sigan participando del siguiente bloque, que va a comenzar a las 3 de la tarde, hora de Chile, sobre organizaciones que impulsan el diseño en Iberoamérica. Muchas gracias, nos vemos pronto.